El historiador y sociólogo argentino Enrique de Gandía señala que la guerra en la Nueva España no fue ningún movimiento de tipo nacional, sino una verdadera guerra civil, culminada en el hecho representativo de que un criollo sea el que abandone México con la bandera roja y gualda, y 3 españoles los que hagan su entrada triunfal en la ciudad portadores de la bandera tricolor. Y ese aserto no es exclusivo para México. Solo a modo de ejemplo señalar que el último virrey de Perú fue el criollo Pío Tristán. ¿Qué instituciones gobernaban la España americana? A lo largo del periodo que va desde la conquista hasta la separación, en las Indias se adaptaron las instituciones de gobierno de Castilla, con lo que se las integraba en el derecho que sirvió de base para organizar el gobierno. La figura que gobernaba sobre todas las instituciones era la del virrey, quien no tenía poder omnímodo sobre los territorios que gobernaba, sino que estaba controlado por las audiencias, las cuales vigilaban que no se excediesen sus atribuciones y tenían capacidad de exponer los conflictos ante el rey. Los virreyes y los cargos de la administración, según ordenaban las leyes de Indias, no podían tener negocios o propiedades en su jurisdicción y no podían llevar con ellos a sus familiares. Debían velar por el bien, aumento y conservación de los indios, y al finalizar su mandato, que no solía ser muy dilatado, tanto el virrey como los gobernadores, los corregidores y funcionarios de alta graduación debían presentar una memoria dando cuenta de la actuación. Por otra parte, el virrey era sometido a lo que era conocido como juicio de residencia, que se aplicaba a todos los virreyes, presidentes de audiencia, alcaldes y alguaciles. Al concluir su mandato, eran juzgados por su actuación en sus funciones de gobierno, tratando de esta manera de minimizar y evitar posibles abusos y corruptelas en el uso de su poder. El juicio de residencia a los virreyes garantizaba la no prescripción de los posibles delitos. La figura del virrey y de los altos cargos administrativos, que en cumplimiento de normas desarrolladas por los reyes católicos, salvo en ocasiones muy excepcionales, siempre recaían en personas que no tuviesen intereses en los territorios administrados, fuesen peninsulares o de ultramar, fue completada con la creación del intendente, el cual, al objeto de modernizar la administración, se implantó con la administración borbónica en la segunda mitad del siglo XVIII, siendo la primera instituida en La Habana el año 1764. Con su instauración se produciría la merma de importancia del Consejo de Indias. De esta forma, aunque a la cabeza del Estado americano seguía estando el virrey, como representante máximo del monarca y nombrado directamente por él, estaba sujeto a dependencia del secretario de Indias, al igual que los intendentes. Por su parte, el cabildo era un instrumento de representación donde se desarrollaba la vida política de los criollos y de los indígenas. Si los altos cargos estaban reservados a personal no natural del reino, que no podían ejercer plenamente sus derechos civiles y que desarrollaban los mismos por períodos pequeños, el cabildo era el órgano de expresión de los municipios, donde coincidía lo más variopinto de la sociedad, salvedad hecha del clero y de las profesiones de menor relumbre, debiendo resaltarse la importancia de los cabildos indígenas. El cabildo era el gobierno de la ciudad y estaba compuesto por el regimiento y la justicia. El regimiento estaba conformado por un equipo de regidores cuyo número variaba de acuerdo a las dimensiones de la ciudad, variando su número entre 6 y 12 miembros que tenían a su cargo la administración de la ciudad. El pueblo se articula bajo la forma de una comunidad política o república. Es decir, según un símil familiar a los autores de la época, constituye un cuerpo organizado compuesto por miembros diversos entre sí, mayores, medianos y menores, así como por toda una gama de agrupaciones con vida propia que va desde la familia hasta la ciudad, pasando por gremios, corporaciones y demás. El pueblo, así conformado, tiene su propio modo de actuar políticamente, de ordinario, a través de quienes por su posición, talento o distinción, integran la parte mayor, la parte más connotada de la sociedad. El núcleo inicial de ella nace en toda América con la ciudad, a partir de su fundación. El cabildo saliente elige al entrante, pero tras el Tratado de Utrecht de 1713, la estructura del cabildo sufrirá un importante cambio. Los estantes, criollos no propietarios, profesiones liberales, han sido igualados en sus obligaciones militares a los propietarios,
y ello les abre las puertas para formar parte del cabildo. Mas esto acabó ocasionando conflictos. A poco, la igualdad se tornó en desigualdad. El dinero estaba en manos de los comerciantes y con él detentaban las varas del regimiento. La sola condición para ocupar un escaño en el cabildo era la de tener posibles y pujar más alto que los otros. Se adelantan los nuevos dueños del dinero mientras quedan rezagados los hijos de los vecinos feudatarios en sus parcelas cada vez más divididas por las testamentarías. Esta realidad nos muestra que la medida de no admitir a los naturales de los reinos para el desarrollo de las altas funciones del Estado efectivamente había sido una sabia decisión. A partir de este momento, los estantes serán los únicos que nutran los cargos de alcalde y aquellos que conllevaban algún tipo de beneficio, teniendo además la potestad de adjudicar las mercedes, con lo que se dio paso a una oligarquía que se blindaba en sus actividades ilegales, de entre las que destaca el contrabando, y finalmente tendrían especial importancia en el desarrollo del movimiento separatista. Como se ve por lo expuesto, existía un entramado de control de arriba a abajo, pero también de abajo arriba de la administración. Los altos administradores también estaban sujetos a unas normas no escritas y no actuaban a su arbitrio, sino que se veían forzados a adecuar las instrucciones recibidas de los diversos estamentos de la corona con las peticiones y exigencias de los cabildos. Por lo demás, la vida, a juzgar por las crónicas, era relativamente plácida, con los inconvenientes y con las revueltas que, como en toda sociedad humana, se producían, alguna de las cuales es tratada en otros capítulos de este trabajo. Pero, ¿qué evolución política sufrió el pueblo hispanoamericano? Forzosamente la misma que sufrió el resto del pueblo español al otro lado del océano. En las postrimerías del siglo XVIII se estaba implantando la idea ilustrada del concepto de nación, de soberanía popular cuya voluntad podía modificar las estructuras que estaban a su servicio. Ese principio liberal acabaría calando hondo a base de la constante propaganda llevada a cabo por la Ilustración. Finalmente, los acontecimientos se aceleraron y con la abdicación forzada primero de Carlos IV y seguidamente de Fernando VII, acabarían rompiendo los vínculos tradicionales existentes con la corona, forzados por la situación y al amparo de los fueros que históricamente escudaban a todos los súbditos. La crisis procedía de la Guerra de Sucesión, cuyos vencedores eran portadores de unos principios ajenos a la tradición española. No es que el pretendiente austracista tuviese otros principios mejores, sino a lo mejor incluso peores. El problema es que en ese momento, como ya sucedería en España en adelante, la elección no se efectuaba entre lo bueno y lo malo, sino entre lo malo y lo peor. En esa situación, la crisis social, política y económica se agudizó con la derrota de Trafalgar en 1805, que no fue el fin, sino tan solo el principio del fin, como se vería tan solo 3 años más tarde, cuando en 1808 sucedió algo inaudito. No ya por el enfrentamiento insano entre padre e hijo, Carlos IV y el futuro Fernando VII, que terminó sin solución, sino porque si en 1700 era malo un pretendiente y peor otro, en 1808 malo era un rey y peor otro. Las abdicaciones humillantes que ambos protagonizaron en Bayona frente a Napoleón produjeron un cambio de dinastía borbónica por otra napoleónica en la cabeza de José Bonaparte, quien, conocido como Pepe Botella, parece ser que era abstemio. Este cambio de dinastía fue aceptado, aplaudido y promovido por algunas autoridades de cuya condición patriótica también se hablará en otro lugar, al tiempo que en el pueblo concitó un fuerte rechazo a ambos lados del Atlántico que motivó en la península graves levantamientos populares que acabaron produciendo la conocida como Guerra de la Independencia y cuyo calificativo más acertado parece ser Guerra franco-británica para la dominación de España. Pero en un primer momento, si bien Inglaterra estaba en guerra con Francia, no libraba batallas en España, con quien también estaba enfrentada. La península estaba en manos de los franceses, no solo militarmente,
sino también políticamente como consecuencia de la dejación y venta que tanto Carlos IV como Fernando VII habían perpetrado en Bayona. Toda España, incluidos América y Pacífico, estaba en manos francesas, nominalmente. Sin embargo, lo mismo en la península que en América, se formaron juntas con distinto origen y objetivo, bajo una trilogía de motivaciones: por Dios, por la patria y el rey. En la península, estas juntas crearon una junta central, mientras en América hacían lo propio, siendo que siguieron vigentes las estructuras de gobierno preexistentes, que reconocieron a la Junta Central como órgano de gobierno, la cual convocó Cortes en Cádiz. La nueva administración francesa envió a los virreinatos cartas intimando a aceptar la nueva monarquía de José I Bonaparte, o José I Napoleón, como también era conocido. Estas nuevas corrieron como la pólvora y provocaron que en todas las Españas se repudiara la nueva situación, empezando por Santa Fe, donde se impidió enviar representación del virreinato a Bayona. Ciertamente, los acontecimientos se aceleraron y lo hicieron muy especialmente a partir de la Constitución de Cádiz. Por su parte, los párrocos atizaban el espíritu nacional desde los púlpitos, condenando a la nueva monarquía bonapartista y a los afrancesados como contrarios al espíritu tradicional y católico de España. Y temerosos de una intervención militar francesa, organizaron juntas en defensa de los derechos de Fernando VII. Es importante señalar que lo que se nos ha presentado como el inicio de la independencia no fueron más que actos de apoyo a Fernando VII y en contra de las autoridades francesas impuestas verticalmente por el nuevo rey José I, por lo que se llega a detener a los nuevos funcionarios y a proclamar la fidelidad a la corona en el mayor acto patriótico de adhesión de la historia. En cambio, eso se presenta hoy como el inicio de la revuelta independentista. Los acontecimientos eran seguidos muy de cerca por los británicos. Así, el capitán Beaver pasó un informe a su gobierno en el que se expresaba en los siguientes términos: durante las 23 horas que estuve en esta ciudad, en Caracas, no fui indiferente espectador ni observador descuidado del movimiento general en los ánimos y opiniones de los habitantes, y hasta donde en tan breve estancia pude formarme un juicio, me atrevo a asegurar que esta población es en extremo fiel y apasionadamente adicta a la rama española de la Casa de Borbón, y que mientras haya una probabilidad de la vuelta de Fernando VII a Madrid, permanecerá fiel al actual gobierno. Pero si esto no sucede pronto, me atrevo, con igual seguridad, a decir que estos habitantes se declararán independientes y en el uno o en el otro caso, pero especialmente en el último, volverán la vista a Inglaterra como único medio de asegurar su libertad y de dar ensanche a su comercio. Eso lo decía Daniel Oleari, asesor y confesor de Bolívar. Del mismo modo que en la península, y dada su condición de reinos entroncados en la unidad de la monarquía, la soberanía usurpada en América recayó en el pueblo, y esa situación daría lugar a todo lo que aconteció después, pero no como consecuencia lógica, sino por la intervención de agentes servidores de intereses ajenos y contrarios a España. Existía un problema de difícil solución. Por una parte, la administración nacional estaba en poder de los invasores franceses, pero por otra, rebelarse contra la administración central corría el evidente peligro de una deriva separatista. No obstante, las declaraciones iniciales de los movimientos juntistas dejaban muy clara su postura al respecto. Así, el Ayuntamiento de Caracas ratificó su posición el 27 de julio de 1808, en el que decía: firme e invariable concepto de no reconocer otra soberanía que la del señor don Fernando VII, decretando no introducir novedad alguna en el gobierno hasta tanto que las posteriores noticias del estado de la península brinden motivo a otra determinación. Ese mismo día se constituía junta en Caracas partiendo del principio de reconocimiento universal de los caraqueños al rey cautivo y a sus sucesores, proyecto que fue paralizado por el capitán general Juan de Casas. El proyecto sería retomado sin su concurso en noviembre del mismo año, cuando fueron arrestados sus precursores. Puede señalarse este momento como el punto de salida que los agentes británicos, a través de las logias masónicas, dieron al movimiento separatista,
que conoció una clara deriva con una primera etapa que duraría hasta 1814, en la que las juntas toman claramente la iniciativa como continuadoras de la legalidad. A partir de ese momento y hasta la consecución de sus objetivos separatistas en 1824, se instaura la guerra abierta. Entre ellas destacan los levantamientos de Hidalgo y Morelos en México, que obtuvieron un éxito arrasador. La creación de las juntas produjo inmediata alarma en las autoridades americanas. Así, en Antioquia, en las actas de formación de juntas queda reflejado. En opinión del gobernador provincial don Francisco de Ayala, los emisarios del emperador francés se habían introducido a todas las provincias de las Indias con el fin de separarlas de la obediencia de sus legítimos jefes y magistrados, para levantar unos pueblos contra otros, los hermanos contra los hermanos y los padres contra los hijos, para después que estén divididos y que se hayan degollado los unos a los otros, poder entrar con sus tropas infernales, acabar con los pocos que queden, destruir la religión que profesamos, arrasar los pueblos en que adoráis a Dios, atar y despedazar vuestros sacerdotes, abusar de vuestras mujeres e hijas y, últimamente, quitaros los bienes y la libertad. Es de destacar que el pueblo en los primeros momentos de la invasión francesa, si se encontraba alterado por los sucesos acaecidos en la península, no por ello se alteraba la tranquilidad, como dejaron reflejado autores del momento. En el discurso de las acciones que debían llevar ante el hecho consumado de la ocupación de la península, las audiencias estaban a favor de que se declarara al virrey como a la autoridad suprema, en lo necesario, y se creara una junta permanente que contrarresara su poder. Y por parte del pueblo, casi todos los americanos cerraron filas en torno a Fernando VII, el rey deseado, a quien se le habían tributado ceremonias de jura de fidelidad en buena parte de la jurisdicción indiana. Y algo similar sucede en la Nueva España. El 19 de julio, el Ayuntamiento de México desconoce la validez de las abdicaciones de los monarcas y sugiere que el virrey gobierne en representación del reino. Pero no sin discordias, porque el virrey Iturrigaray se había alineado con los juntistas que reclamaban un gobierno provisional. Esta actitud del virrey ocasionó que el 15 de septiembre de 1808 un golpe de mano de peninsulares capturase al propio virrey y lo reemplazase por Pedro Garibay. La audiencia, predominantemente peninsular, se apresuró a reconocer el cambio. Mientras, en Montevideo, los oficiales peninsulares establecieron una junta que desconocía al virrey y pretendía gobernar todo el virreinato. Y en Chile, al morir el gobernador Muñoz de Guzmán en 1808, el coronel García Carrasca pasó a ser elegido gobernador. El conflicto estaba servido. Los motivos de alarma crecían por momentos. Las dramáticas victorias francesas de 1809, que llevaron a la Junta Central a Cádiz, convencieron a muchos en el Nuevo Mundo de que España podría no sobrevivir como Estado independiente. Cuando la Junta Central se disolvió a finales de enero de 1810 y nombró a un Consejo de Regencia, los temores se vieron justificados. Muchos americanos que cuestionaron el proceder de la Junta Central formaron juntas autónomas para gobernar en nombre del rey cautivo, Fernando VII. Mientras, en el Río de la Plata ocurren acontecimientos decisivos. En agosto, el virrey Liniers, héroe que había rechazado las intentonas inglesas de 1806 y de 1807, rechazaba reconocer a José Bonaparte como rey. En respuesta, el 21 de septiembre de 1808, el general Francisco Javier Elío repudia desde Montevideo la autoridad del virrey Liniers, acusándolo de traidor y afrancesado, dando con ello lugar a un enfrentamiento y a la fragmentación del virreinato. El 1 de enero de 1809, un cabildo abierto propiciado por Elío exigió la renuncia de Liniers, quien ejercía de virrey interino, y procedió a crear una junta a nombre de Fernando VII presidida por Alzaga. Parte de las milicias españolas apoyaron la rebelión, los tercios de gallegos, vizcaínos y miñones de Cataluña, pero las milicias criollas encabezadas por Saavedra y el tercio de andaluces rodearon la plaza provocando la dispersión de los sublevados. Durante ese mismo año 1809 asumía el virreinato del Río de la Plata Baltasar Hidalgo de Cisneros, personaje que era aliado de los ingleses.
designado por la Junta de Cádiz en sustitución de Santiago de Liniers, el cual ponía cortapisas a la actuación de los invasores. Liniers optó por quedarse en su casa de Córdoba, desoyendo las instrucciones recibidas de marchar a la península. Ahí permanecería hasta ser asesinado. Leslie Bethel señala que a poco de asumir el cargo y siguiendo las instrucciones emanadas de Cádiz, Cisneros, el último virrey español del Río de la Plata, abrió el territorio que gobernaba al comercio inglés. La expansión posterior de este en la América del Sur española seguirá sobre todo la suerte de las armas revolucionarias, aunque quienes administraban las zonas realistas terminarían por manifestarse dispuestos a abrirlas a título excepcional al comercio directo con la Gran Bretaña. Inglaterra acababa de situar en el Virreinato de la Plata un puntal de esencial importancia para la consecución de sus objetivos, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, que sería el bastión con el que contaban los comerciantes ingleses en Londres y sus operadores en Cádiz y Buenos Aires, dedicados, como venía siendo tradicional, al contrabando de productos británicos de baja calidad y a partir de ahora al saqueo de la ganadería y al robo de la plata del Potosí. Poco tardó Cisneros en cumplir con los primeros objetivos de su misión, decretando el libre comercio en el virreinato que haría público el 6 de noviembre de 1809. También durante este año se presentó el Memorial de Agravios o Representación del Cabildo de Bogotá a la Suprema Junta Central de España, compuesto por Bolívar, Camilo Torres y Cea. En el mismo señalan que América y España son dos partes integrantes y constituyentes de la monarquía española, y bajo este principio y el de sus mutuos y comunes intereses, jamás podrá haber un amor sincero y fraterno, sino sobre la reciprocidad e igualdad de derechos. Cualquiera que piense de otro modo, no ama a su patria, ni desea íntima y sinceramente su bien. Un extraordinario memorial que denuncia todas las lacras del despotismo sufrido por España entera en los dos hemisferios, al tiempo que reclama más representación de la población americana en las Cortes de Cádiz, aduciendo que un gobierno a 2 y 3.000 leguas de distancia, separado por un ancho mar, es preciso que vacile y que, guiado por principios inadaptables en la enorme diferencia de las circunstancias, produzca verdaderos y más funestos males que los que intenta remediar. Ya apunta el memorial la brillante idea del ancho mar que separa a América de la España peninsular, y que será caballo de batalla esencial en la defensa de la separación. Habla el memorial también de la industria, de esa que en aquellos momentos se estaba desarrollando y que tanto daño podía haber hecho a los intereses británicos, y señalaba: ¿esa naciente industria podrá perjudicar a la Europa? ¿No tardará largos años en llegar a la misma perfección? Es de presumir que la respuesta la conocían los redactores del memorial tan ciertamente como sus protectores. Habla de los altos cargos administrativos a los que los naturales de un virreinato no tenían acceso, aunque sí lo tenían en otro virreinato, y eso se lo callaban. Decía: España ha creído que deben estar cerradas las puertas de todos los honores y empleos para los americanos, que el español no entienda que tiene un derecho exclusivo para mandar a las Américas, y que los hijos de ésta comprendan que pueden aspirar a los mismos premios y honores que aquellos. Un memorial, en fin, lleno de cosas ciertas y, sobre todo, lleno de tergiversación de los hechos, expuesto en un momento de crisis extrema. Un memorial que anuncia el cambio de sentido patriótico a voluntad secesionista que estuvo perfectamente diseñado por los próceres, entre los que destaca Francisco Antonio Cea por su insolencia y odio a España. Bajo su influjo, el 19 de abril de 1810, la sociedad patriótica acabaría realizando la Declaración de Independencia y formando un gobierno con el nombre de Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que tuvo como presidente a José de las Llamosas. La misma Junta nombraría a Simón Bolívar teniente coronel de milicias y lo destinaría a Londres, junto a Andrés Bello y Luis López Méndez, en misión de manifiesta conspiración, que ya inició su periplo bajo pabellón británico al embarcar en la corbeta inglesa Wellington el 10 de junio de 1810. Esa Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que contaba con la presencia de José Cortés de Madariaga,
clérigo chileno que mantenía contactos con Francisco de Miranda desde que formase parte de su núcleo en Londres, depuso al capitán general Vicente Emparán, rompió con el Consejo de Regencia y asumió la soberanía. A pesar de todo, la embajada separatista enviada y encabezada por Bolívar no alcanzaría en Londres los objetivos perseguidos. El motivo es evidente. Caso de haberlo hecho, Inglaterra hubiese dejado su juego al descubierto en unos momentos en los que precisaba el apoyo de la península en su guerra contra Napoleón. Pero la misión retornó a Caracas con el refuerzo del principal agente británico del momento, Francisco de Miranda, como señal inequívoca de la decisión final. En cualquier caso, todo ese movimiento estaba controlado por los ingleses, que con sus buques tenían bloqueados todos los puertos desde las bocas del Orinoco hasta la vela del Coro. Los problemas entre afrancesados y patriotas surgieron en todos los ámbitos, también en los círculos de poder. Así, el 1 de julio de 1810 queda manifiesta la división entre los que apoyaban a Napoleón y los que apoyaban a Fernando VII en la Junta General que el capitán general Juan de las Casas había convocado en Caracas. En 1809 llegaron a Perú las noticias de la formación en España de la Junta Central, como respuesta a la invasión francesa, mientras que en el Alto Perú y en Quito no se reconoció su autoridad y se formaron juntas autónomas para sostener nominalmente a Fernando VII. Todo el Perú proclamó su adhesión a la Junta Central. Los decretos del Consejo de Regencia, que en España sucedió a la Junta, llegaron a Perú poco tiempo después. Pero los criollos se negaron a la participación de los indígenas, alegando que la misma ocasionaría graves dificultades. Por su parte, las actividades de las asociaciones masónicas llevaban a efecto una actividad frenética en las principales ciudades, dando lugar a efectivos golpes de Estado, si bien ocultos bajo una supuesta capa de patriotismo y amparados en las leyes tradicionales. Así, en la noche del 9 de agosto de 1809, un núcleo de intelectuales, doctores, marqueses y criollos complotados residentes en la ciudad de Quito se reunieron en casa de Manuela Cañizares. Allí decidieron organizar una junta soberana de gobierno en la que actuaría como presidente Juan Pío Montúfar, marqués de Selvalegre, como vicepresidente el obispo José Cuero y Caicedo, y como secretarios en los despachos de Interior, Gracia y Justicia y Hacienda, los notables Juan de Dios Morales, Manuel Quiroga y Juan Larrea, respectivamente. Tan lejos de esa fecha como el 10 de agosto, el agente masón Juan Pío Montúfar, marqués de Selvalegre, informó a los cabildos de la audiencia de Quito de las razones que lo habían llevado a encabezarla y a destituir al presidente de la audiencia. Se trataba de las noticias llegadas de la península, según las cuales José I Bonaparte había sido coronado en Madrid y las tropas francesas ya habían conquistado casi toda España, con la consiguiente extinción de la Junta Suprema Central de España. Ante esas novedades, el pueblo de Quito, fiel a Dios, a la patria y al rey, se había convencido de que había llegado el caso de corresponderle la reasunción del poder soberano, para lo que tenía derecho el pueblo, a semejanza de las que en Europa se habían formado en Valencia, Aragón, Sevilla, etc., que, gobernando a nombre de nuestro soberano legítimo, el señor don Fernando VII, defendiesen sus derechos, para lo que estaban autorizados los pueblos por la Junta Central, que mandaba que en los pueblos que pasasen de 2000 habitantes se formen juntas. Remarcamos la fidelidad declarada a Dios, a la patria y al rey. El Acta de Quito, de 10 de agosto de 1809, iniciaba su exposición de los hechos de la siguiente manera. Nos, los infrascritos, diputados del pueblo, atendidas las presentes críticas circunstancias de la nación, declaramos solemnemente haber cesado en sus funciones a los magistrados actuales de esta capital y sus provincias. Tras señalar para ellos mismos cargos y prebendas que pueden ruborizar, terminaba diciendo: el que disputase la legitimidad de la Junta Suprema constituida por esta acta tendrá toda libertad, bajo la salvaguardia de las leyes, de presentar por escrito sus fundamentos y, una vez que se declaren fútiles,
ratificada que sea la autoridad que le es conferida, se le intimará obediencia, lo cual no haciendo se le tendrá y tratará como arreo de Estado. La amenaza parece manifiesta. Crearon un Senado, ministros y demás que se contenían en el plan republicano que intentaron extender en toda América, siendo la cuna Quito y el marqués encargado de extenderlo. Por lo pronto pensaron en subyugar a Cuenca y Guayaquil por el sur y a Pasto por el norte, valiéndose de la fuerza y de la intriga. Pero la firmeza que encontraron en los gobernadores Aymeric y Cucalón, acalorados con la entereza y patriotismo del reverendo obispo de ambas ciudades, Andrés Quintán y Ponte, detuvo sus soñadas ideas, al paso que de la fidelidad y valor de los pastusos deshizo sus huestes desordenadas y cobardes, dispersándolas en Guaitara y derrotando enteramente a los fanáticos quiteños. Evidentemente, las actuaciones estaban alejadas de sus declaraciones de fidelidad, pero justamente eran esas declaraciones las únicas que podían proporcionarles adeptos, con cuyo concurso apoyar sus proyectos secretos y el expolio que desde el primer momento infligieron a su gobernación. En las actas de formación de juntas quedó reflejado lo siguiente. El doctor Luis Quijano, quien se acostó durante la noche del 9 de agosto como simple abogado payanés y despertó a la mañana siguiente de oidor decano de la sala del crimen, sin que ni esa noche ni en todas las que he vivido hubiese soñado en semejante destino, relató a su hermano Manuel María que la Suprema Junta Gubernativa del Reino de Quito se había propuesto conservar la religión católica, el dominio absoluto de Fernando VII sobre este reino, la adhesión a los principios de la Suprema Junta Central de Sevilla y procurar el bien de la nación y de la patria hasta la recuperación de la península, restitución de nuestro rey a ella o que venga a imperar en la América. Queda manifiesto que en sus declaraciones políticas las juntas americanas se conformaron a imagen y semejanza de la Junta Central Suprema Gubernativa de España e Indias, que el conde de Floridablanca había constituido en Aranjuez en mayo de 1808. ¿Estaba todo calculado para que la deriva de las mismas fuese el motor del separatismo? Tal vez. Difícil es pensar que José Moñino, conde de Floridablanca, pudiese alejarse por un momento de las instrucciones recibidas de sus maestros masones. Ante estas novedades, el pueblo de Quito, fiel a Dios, a la patria y al rey, se había convencido de que había llegado el caso de corresponderle la reasunción del poder soberano, para lo que tenía derecho el pueblo a semejanza de las que en Europa se habían formado en Valencia, Aragón, Sevilla, etc., que gobernando a nombre de nuestro soberano legítimo, el señor don Fernando VII, defendiesen sus derechos para lo que estaban autorizadas los pueblos por la Junta Central, que mandaba que los pueblos que pasasen de 2000 habitantes se formen juntas. Pero la actuación de la Junta, contraria a todo derecho y muestra de la codicia de los junteros, provocó enfrentamientos con Melchor Aymeric, gobernador de Cuenca, quien, conforme reflejan las mismas actas, replicó diciendo que el pueblo de Quito se había abrogado un derecho y poder que no le competía e inició acciones judiciales contra los promotores. Al fin, todo fue una actuación audaz de la masonería dirigida por Carlos Montúfar, quien organizó militarmente la situación, alistó tropas que fueron destinadas a los distintos puntos de conflicto y logró triunfos de envergadura en Cuenca y en Pasto, donde la población era manifiestamente realista. El resultado de momento no sería el triunfo, sino la derrota, pues tras una campaña victoriosa desde la costa, el general Toribio Montes acabaría entrando en Quito el 8 de noviembre de 1812, donde acabó persiguiendo los últimos reductos separatistas, entre los que no se encontraría Montúfar, principal responsable de la situación, que había huido con sus principales colaboradores. No fue solo la actuación del virrey José Fernando de Abascal y la de las tropas por él enviadas. También la acción del pueblo se dejó sentir. Así los indios de Pasto, que se vieron agredidos por la Junta quiteña, se opusieron a las pretensiones de ésta, señalando: la soberanía jamás recae en los pueblos, y mucho menos
en solo el de Quito. Esos son sentimientos de regicidio sacrílego y asombroso. Pero lo más ignominioso es que con esto se afirma que aquel pueblo es fiel a Dios, al rey y a la patria. Cuando en mayo de 1810 llegaban a América noticias de la toma de Sevilla por las tropas francesas y el consiguiente arrinconamiento de la Junta, el sentimiento de tenerlo todo perdido al haber desaparecido el único rincón de representación de la legalidad hizo que surgiesen sentimientos encontrados entre los partidarios del absolutismo y los llamados democráticos. Y a partir de este momento arreció el sentimiento de creación de juntas en vista a la configuración de un gobierno autónomo, idea que iba generalizándose conforme llegaban nuevas noticias de la situación en la península. Por otra parte, la acción de los franceses había tomado fuerza en el sentido de crear enfrentamiento en el seno de la propia sociedad americana, a fin y efecto de posibilitar su control. Finalmente se establecen los cabildos abiertos, figura presente en la legislación, y en ellos se crean juntas de gobierno que acaban reemplazando a los anteriores gobernantes. Los motines fueron sucediéndose en las poblaciones donde los corregidores eran desposeídos de sus cargos por los amotinados, que en la mayoría de los casos estaban dirigidos por los curas, siempre manifestando que querían conservar los lugares a nombre de Fernando VII. Así, los cabildos se convirtieron en el embrión de las juntas. La Junta de Caracas, que tuvo lugar el 19 de abril de 1810, hizo que los movimientos autonomistas resurgieran en Quito y provocó que estallaran en otros reinos. Todos planteaban la necesidad de crear gobiernos provisionales en nombre del rey Fernando VII, pero a diferencia de lo ocurrido un año antes, al calor de la situación se desarrollaron otros postulados capitaneados por quienes sembraban la discordia, los agentes británicos, quienes en poco tiempo hicieron surgir guerras civiles que fueron el camino definitivo para romper España. Siguiendo un estricto orden cronológico, podemos observar que el año 1810 fue de gran actividad por parte de los separatistas en su labor de creación de juntas. Crearon las siguientes: Venezuela, Caracas, en Caracas, el 19 de abril de 1810. En las Provincias Unidas, la posterior Argentina, el 25 de mayo de 1810. En la Nueva Granada, en Santa Fe de Bogotá, el 20 de julio de 1810. En México, con el Grito de Dolores, el 10 de septiembre de 1810. En Chile, el 18 de septiembre de 1810. Y en la Nueva Granada, en Cartagena de Indias, el 11 de noviembre de 1811. El 13 de mayo de 1810 llegaron a Buenos Aires las noticias de que la Junta Central se había desbandado tras su huida a Cádiz. Los líderes de la ciudad porteña decidieron no reconocer al Consejo de Regencia y una semana después, entre el 21 y el 25 de mayo, tuvo lugar en Buenos Aires la que pasaría a la historia como Revolución de Mayo. La Junta de Buenos Aires, presidida por Cornelio de Saavedra, acabaría asumiendo el poder tras deponer a Hidalgo de Cisneros. Pero esta medida no fue asumida por otros lugares como Paraguay, Uruguay, Salta, Córdoba o Charcas, que se alinearon con el Consejo de Regencia, con lo que se produjo un enfrentamiento militar en el que las fuerzas separatistas vencieron a los realistas, dirigidos por el exvirrey Liniers, que desde su residencia y con el apoyo del Cabildo de Córdoba se dispuso a neutralizar la revolución. No por apoyar a Hidalgo de Cisneros, que representaba intereses ajenos, sino por entender que los componentes de la Junta, a los que conocía perfectamente, eran elementos indeseables aliados de la masonería y, lógicamente, de los ingleses. Nadie en Buenos Aires, ni aun la Real Audiencia, estaba entonces satisfecha con el gobierno de Cisneros, aunque es verdad también que por falta de motivo serio, nadie se resolvía a enfrentarlo franca y resueltamente. De todos modos, la cuestión es que, al sonar la hora de mayo, el virrey no gozaba de la confianza popular. Era, pues, de los jerarcas que debían caer por adecuada aplicación de la regla de Cádiz. Pero la Junta de Buenos Aires fue convocada atendiendo los intereses particulares. Para la concurrencia se imprimieron 600 invitaciones, de las cuales se repartieron 450, y de estos solo asistieron 250. ¿Cómo explicar esta fuerte ausencia en un momento donde se definiría el futuro de la patria?
es que muchos de los invitados pertenecían a las familias decentes y temían por su seguridad. El mismo virrey Cisneros denuncia que el vecindario, temiendo los insultos y aún la violencia, no se animaba a salir de sus casas. El pueblo en las calles intentaba por todos los medios que el cabildo se definiera a favor de una junta democrática. De esta manera se logra que muchos absolutistas falten a la cita. En forma paralela debían asegurar la concurrencia de los revolucionarios. Para esto resulta central la figura de Donado, que era un joven chispero que trabajaba en la imprenta donde se realizaban las invitaciones y fue quien facilitó las entradas a los revolucionarios. Finalmente, entonces, la votación resuelta favorablemente a los revolucionarios y se decidió la destitución del virrey Cisneros y la formación de una junta de gobierno. Bien, entre los que organizaron la encerrona, lógicamente estaban los agentes británicos más significativos: Belgrano, Rivadavia, Manuel García, Castelli, Mariano Moreno, en representación de los contrabandistas y en general de los intereses británicos. Poco les importaba la representatividad que decían reclamar. En aquellos momentos Buenos Aires contaba con una población que rondaba los 50.000 habitantes y se abrogaron todos los derechos los 225 invitados, apoyados por 272 nuevos firmantes, a los que, según señala Roberto Marfani, se sumaron los 600 encapuchados y armados suministrados por French y por Beruti. Moreno tradujo el contrato social de Rousseau y se manifestaba como un adalid de Inglaterra, al tiempo que señalaba la dependencia que de ésta tenía el movimiento secesionista, en cuyo beneficio señalaba que, como agradecimiento, debía serle entregada la isla Martín García, situada en medio del Río de la Plata, aspecto que, lógicamente, sería rechazado por Inglaterra, cuyas aspiraciones, como es evidente, eran mucho mayores. Mariano Moreno ejercería una acción violenta contra sus adversarios, los partidarios del deán Funes, que en 1811 sufrieron una persecución en regla con juicios, destierros y proscripciones, seguidos de revoluciones, las cuales fueron apagadas con un alzamiento militar organizado por la logia Lautaro, entre los que se encontraban Alvear y San Martín en octubre de 1812. Es de señalar que hay historiadores que, sin dudar, dan a la logia Lautaro el calificativo claro de masónica. Autores que tan solo reconocen conexiones con la masonería y autores que afirman que no era masónica. Fuese lo que fuese la Lautaro, lo cierto es que la Junta de Buenos Aires estaba compuesta por los siguientes miembros: Mariano Moreno, representante de los intereses ingleses; Castelli, primo de Belgrano, defensor de intereses ingleses; Manuel Belgrano, con intereses ganaderos relacionados con el comercio británico; Miguel Azcuénaga, masón; Manuel Alberdi, masón; Domingo Mateu, comerciante catalán ligado a los intereses ingleses; Juan Larrea, catalán armador y ligado a los intereses ingleses; Juan José Paso, amigo íntimo de Moreno, representante de los intereses ingleses. No obstante, tanto en esta acta como en la de Caracas de 19 de abril de 1810, como en la de Buenos Aires de 25 de mayo del mismo año, como en la de la Nueva Granada el 20 de julio, la de Chile el 18 de septiembre o como la de México, las juntas actúan en defensa de Fernando VII. Hay quien salva el buen nombre de algunos implicados en la Revolución de Mayo, indicando que lo que les movía era la defensa de la patria frente a Napoleón. En ese grupo pueden encontrarse personas como Cornelio Saavedra, presidente de la Junta Provisional Gubernativa de las provincias del Río de la Plata, o Tomás Manuel de Anchorena, secretario que fue de Belgrano. Pero esa afirmación en conjunto, al menos, es un poco dudosa. Sin embargo, lo que resulta evidente es que la Revolución de Mayo no obtuvo la independencia efectiva del país, sino que sirvió de catapulta de los comerciantes británicos para romper la unidad nacional e imponer el dominio de Inglaterra. El virrey Cisneros fue obligado a dimitir el 25 de mayo y acto seguido comunicó lo sucedido a Liniers, ordenándole actuase en consecuencia, al tiempo que el mutine fue invitado a anclar en el puerto de Buenos Aires, cuya fortaleza había arriado el aspa de San Andrés española e izado la Unión Jack británica.
La buena fe de los buenistas no les hizo variar su actuación ante este hecho, que ya debían conocer de antemano, puesto que el acta de la Junta de Gobierno del primer gobierno de las Provincias Unidas fue redactada por Alexander Mackinnon, inglés. No era cualquier inglés que buscaba quedar en la historia como libertador de Buenos Aires. Este hombre había fundado la British Commercial Rome. Queda manifiesto que lo que no pudieron conseguir los piratas William Beresford en 1806 ni John Viteloque en 1807 lo conseguían los agentes locales con la Revolución de Mayo. Buenos Aires se rendía a los británicos sin disparar un solo tiro. Santiago de Liniers atendió la indicación de Cisneros, quien, a pesar de mantener con él una abismal diferencia, salió a combatir a los juntistas. Las tropas de Liniers fueron vencidas y él se refugió en Villa del Chañar, cerca de Córdoba, donde sería hecho prisionero junto al capitán de navío Gutiérrez de la Concha. Aquí empezaría su peculiar calvario, que acabaría con su vida antes de que sus múltiples adeptos intentasen rescatarlo. Era un prisionero peligroso que amenazaba levantamientos contra la Junta. La solución al problema la encontraron los próceres, que ya habían actuado en ese sentido desde la última intentona británica de 1807, confinando en Córdoba a un número importante de soldados ingleses que se habían integrado en la comunidad. A los próceres no les resultó difícil implicarlos en el asesinato de Liniers, conociendo que era el responsable de su derrota vergonzosa, y gustosos, el 26 de agosto de 1810, lo fusilaron junto a 5 de sus compañeros, a los que, como a Liniers, habían martirizado previamente. Los cadáveres fueron enterrados en una fosa común. El tiro de gracia se lo dio Domingo French, a quien Liniers le había dado el grado de teniente coronel, y que era responsable de la comunicación entre las logias masónicas de Nicolás Rodríguez Peña y Julián II de Agüero, el cura Agüero. En las ropas de Liniers se encontró un despacho como virrey firmado por el rey, que Castelli ordenó quemar. El papel estaba tinto de sangre. Lo peor es que, a lo que parece, el beneficio del tiro de gracia le fue negado a Liniers. Los asesinos dejaron que se desangrase. Y todo debía ir debidamente ordenado, pues el fusilamiento, ejecutado sin previo juicio, fue ordenado por el secretario de la Junta, Mariano Moreno, y se llevó a cabo en el lugar conocido como Monte de los Papagayos, cerca de Cabeza del Tigre, en Córdoba. La Junta estaba dirigida por el presidente de la delegación británica, y la acusación que justificó el asesinato era de traición y deserción, pero Liniers no fue un traidor, sino un patriota que siempre fue fiel a la corona española y que solo cometió el error de fiarse del virrey Baltasar de Cisneros, traidor a la patria y aliado de los ingleses. De los sucesos ocurridos con ocasión de la sublevación de Mayo, parece deducirse que su móvil no fue otro que el asesinato de quienes se habían levantado contra los ingleses en 1806 y 1807. Los próceres hicieron barbaridades, entre las que el asesinato de Liniers no es de las mayores, pero el pueblo llano estaba con Liniers y con el rey, y Mariano Moreno era perfectamente consciente de ello. Por eso nos señala Horacio Vázquez Rial que en su plan de operaciones marca que hay que actuar siempre en nombre de Fernando VII. Dice: últimamente, el misterio de Fernando es una circunstancia de las más importantes para llevarla siempre por delante, tanto en la boca como en los papeles públicos y decretos, pues es un ayudante a nuestra causa el más soberbio, porque aun cuando nuestras obras y conducta desmientan esta apariencia en muchas provincias, nos es muy del caso para con las extranjeras, así para contenerlas ayudados de muchas relaciones y exposiciones políticas, como igualmente para con la misma España, por algún tiempo proporcionándonos con la demora de los auxilios que debe prestar si resistiese, el que vamos consolidando nuestro sistema, y consiguientemente nos da un margen absoluto para fundar ciertas gestiones y argumentos, así con las cortes extranjeras como con la España, que podremos hacerles dudar cuál de ambos partidos sea el verdadero realista. Esta circunstancia no admite aquí otra explicación. En cuanto al resto de los territorios al margen del virreinato del Río de la Plata,
La muchedumbre se había contagiado de la lógica pesadumbre y exigía la creación de juntas. Finalmente, en Santa Fe, en Colombia, el 28 de mayo de 1810, quedó constituida la Junta Suprema Gubernativa del Reino, presidida por el virrey Amar y realmente dirigida por el doctor José Miguel Pey, a la sazón alcalde de primera vara en el Cabildo de Santa Fe, y quien luego ordenó el apresamiento del virrey. Esta junta se comprometió a, primero, defender y sostener la religión católica; segundo, defender la soberanía de Fernando VII sobre sus territorios; tercero, evitar las divisiones provinciales y los posibles conflictos entre los españoles, europeos y americanos; cuarto, oír las peticiones del pueblo a través de un síndico procurador general elegido entre el pueblo; quinto, vivirá el pueblo en seguridad interna y externa; sexto, establecer un batallón de voluntarios; séptimo, hacer una iluminación general de la ciudad por 3 noches a la instalación de la Junta Suprema; octavo, permitir que el pueblo se haga un desaire a sí mismo; y noveno, perseguir, asegurar y castigar a las personas sospechosas y criminales. La creación de la Junta de Santa Fe sería el inicio de un rosario de nuevas juntas provinciales. Antioquia el 30 de agosto, Popayán el 11 de agosto, Neiva el 17, Chocó el 31 y Novita el 27 de septiembre. Tulio Alperín Dongui señala que en Venezuela la revolución del Jueves Santo de 1810, que colocaba al frente de la capitanía a una junta de 23 miembros, encontraba finalmente una cabeza en Miranda, y en julio de 1811 proclamaba la independencia. Esa revolución controlaba el litoral del Cacao. El oeste y el interior seguían leales a la causa del rey, y en Coro, base naval al oeste de Caracas, el capitán Monteverde mantenía una resistencia armada por el momento escasamente alarmante. Pero el 30 de junio se sublevó la guarnición revolucionaria de Puerto Cabello, y en un proceso oscuro parece que Bolívar, quien llevaba tiempo enfrentado con Miranda, entregó a Miranda, a los realistas, mientras él huía, para aparecer en 1813 en los Andes venezolanos, decretando la guerra a muerte, el exterminio de todos los peninsulares y canarios que pudiesen caer bajo la venganza revolucionaria. Pronto a estos los acompañarían los criollos, mestizos e indios, cuando Bolívar, constatando la falta de apoyo recibida de estos, proclamó la misma medida. Para aquellos que antes han sido traidores a su patria, a sus conciudadanos, y reincidiesen en ello, bastarán sospechas vehementes para ser ejecutados. Es en estos momentos cuando sale a la luz la verdadera cara de los agentes británicos, luego conocidos como próceres, quienes hasta la fecha se habían declarado su fidelidad a la patria común. No obstante, con el espíritu ilustrado masónico y británico se combinaba un discurso que tranquilizaba a los espíritus. Así en Cali se proclamaba el 3 de julio de 1810. Hemos de convenir en que Fernando VII ha sido ya despojado violentamente de la península, y si nosotros no le conservamos estos preciosos dominios, depositarios de todas las riquezas y dones inestimables de la naturaleza, ¿no seremos unos infames traidores? Venga Fernando VII, vengan nuestros hermanos los españoles a estos reinos donde se halla la paz y tranquilidad y donde no podrá dominarnos todo el poder del globo, como seamos fieles al monarca que nos destinó Dios para nuestra felicidad. El Cabildo de Cartagena ordenó el reclutamiento de 2 batallones de milicias, uno de blancos y otro de pardos, titulados Voluntarios Patriotas Conservadores de los Augustos Derechos de Fernando VII, y convocó al pueblo a mantenerse fiel al rey y adherir a la justa causa de la metrópoli, fraternizando con nuestros hermanos de la península, pues no es menos vasallo y miembro de la nación española el europeo que el que ha nacido en estas regiones. En la representación que dirigió a los demás cabildos del nuevo Reino de Granada, la nueva Junta de Cartagena sostuvo que la destitución del gobernador había sido una medida adoptada como precaución ante los horribles extremos del despotismo o de la anarquía a los que estaba expuesta toda la América española en la circunstancia de la total subyugación de la madre patria por los ejércitos de Bonaparte. El 11 de septiembre de 1810, la Junta Superior Provincial de Antioquia señalaba que debían ser elegidos representantes del pueblo y que el elector sería todo vecino cabeza de familia, de condición libre y casa poblada, que contra sí no tenga nota de infamia o causa criminal abierta,
que no sea vago notorio ni viva a expensas de otro. Todos estos tendrán voto en la elección del diputado de su departamento. La Junta comenzó a trabajar para la constitución de unas nuevas Cortes en el nuevo reino y la fidelidad a Fernando VII. Al proyecto se fueron uniendo otras ciudades. Mientras tanto se formaba en Quito el Congreso Supremo Nacional, del que fue nombrado presidente el obispo José Cuero y Caicedo, bajo cuyo auspicio se ordenó asesinar al oidor Felipe Fuertes Amar y al administrador de correos José de Vergara Gaviria, siendo el inicio de una sucesión de asesinatos. Mientras el Ejército Nacional permanecía inactivo a 2 jornadas de Quito, sumido en la anarquía. El 2 de agosto de 1810 se produjo en Quito la matanza de muchos de los apresados por el proceso seguido a quienes formaron la primera junta. El 9 de octubre, la segunda Junta de Quito declaró su autonomía respecto del gobierno de Santa Fe, asumiendo todas las facultades de la Capitanía General. El 20 de octubre siguiente, la Junta autorizó al gobierno de Quito a elegir su diputado ante las Cortes de Cádiz, resultando elegido el conde de Puñonrostro, quien ya se encontraba en esa ciudad como diputado suplente. Tal como había ocurrido con la primera Junta, las vecinas provincias de Loja, Guayaquil, Pasto y Cuenca se negaron a ponerse bajo su autoridad. La de Cuenca se convirtió en la sede de la oposición realista y el centro de la acción de los oidores de la antigua audiencia. En lo positivo, en el rechazo de la situación creada por la invasión francesa, la actuación tiene reflejo en otras partes. En la ciudad de Pamplona, en la actual Colombia, se produjo el 4 de julio de 1810 un motín que destituyó al corregidor Juan Bastús y Falla, un catalán que desde 1808 había reemplazado en este empleo al tunjano José Joaquín Camacho, gracias a un título despachado por el rey. Y se constituyó una junta que acordó la conservación de la religión católica, la obediencia a Fernando VII, la adhesión a la justa causa de la nación y la absoluta independencia de esta parte de las Américas de todo yugo extranjero.